Imagina vivir en un país donde el rock no era controversial, sino directamente un problema para el gobierno. No un problema moral, no un problema de buenas costumbres, un problema de control. Y si hoy el nombre de Alex Lora suena a historia viva del rock mexicano, también carga con algo más pesado, una ruta de choques con censura, con gigantes de televisión y con un tema que México no puede soltar: el narco. Alex Lora ha dicho que el rock and roll en México vivió una represión real después del Festival de Avándaro, una satanización desde el gobierno, y que no se parecía en nada a la polémica de redes que viven los géneros actuales. Según sus palabras, hubo un punto en el que se mandó una circular a estaciones de radio advirtiendo que quien se atreviera a poner canciones de El Tri o de Botellita de Jerez sería clausurada definitivamente. Y todavía más, que hubo locutores vetados de por vida por apoyar ese movimiento. Eso cambia todo, porque ya no es el clásico cuento de no nos querían. Es la idea de que el sistema podía apagar un género completo usando miedo y castigo. Y aquí empieza la parte retorcida. Ese pasado de censura es la base del personaje público de Lora. Porque cuando alguien se presenta como sobreviviente de una maquinaria que lo quiso borrar, su discurso se vuelve intocable para muchos. El problema es que la historia no se queda en el mito. La historia escala, se vuelve negocio, se vuelve marca, se vuelve batalla legal. Y ahí es donde aparece una de las polémicas más raras y menos entendidas alrededor de Alex Lora: la guerra por el nombre El Tri. En México, El Tri es El Tri, la banda. Pero El Tri también es la selección. Y en ese choque de significados hay dinero, mucho dinero. Campañas, patrocinios, eslogans, anuncios, transmisiones. Y Alex Lora contó que hubo un momento en que en Televisa decían: El Tri solamente lo puedes ver aquí. Y salían los de la selección cantando. Para cualquier persona eso suena como marketing típico de televisión. Para Lora fue una invasión directa a su marca. Lo interesante es que él mismo ha dicho que no era un pleito por billete o por una indemnización, sino por el derecho a que no usaran una marca registrada sin permiso. Y también dijo algo que deja ver la dimensión real del asunto, que ya había magistrados que habían dicho que no lo volvieran a usar, y lo volvieron a usar. Ese detalle es el que cambia el sabor de todo, porque ya no es una queja al aire, es la idea de que hubo una resolución o advertencia previa y aún así el uso continuó. Con esto, la imagen de el rockero del pueblo se mezcla con otra cara, la de el hombre que defiende un nombre como se defiende un territorio. Porque un nombre en México no es solo identidad cultural, es producto, y si alguien se queda con ese nombre en la tele, el dueño del escenario se queda sin control fuera del escenario. Después, la polémica saltó de nuevo con fuerza en los últimos años cuando se reportó que el pleito legal fue contra Televisa Deportes por campañas ligadas al Mundial de Rusia 2018, y que hacia finales de 2019 se declaró que Alex Lora era el único que podía utilizar la palabra Tri para identificar un producto o servicio. Esa frase, producto o servicio, es la clave, porque no es nadie puede decir el Tri en la calle. Es el uso comercial, es la explotación, es el terreno donde se reparten millones sin que el público vea el contrato. Y así, sin darse cuenta, mucha gente se topa con una contradicción fascinante. El mismo artista que habla de censura también ha tenido que usar el sistema legal para protegerse del poder mediático. El rebelde enfrentado a la maquinaria, pero esta vez no con guitarra, con registros, resoluciones y abogados. Pero lo más incómodo no está en la tele, está en una canción. En 2025, Alex Lora fue cuestionado por Sara, un tema de El Tri lanzado en 1988 e inspirada en la historia entre Rafael Caro Quintero y Sara Cosío. Y la palabra que lo persiguió fue una sola: narcocorrido. Lora contestó con un no tajante. Dijo que esa canción no podía catalogarse como narcocorrido, porque según él, la letra se enfoca en una historia de amor, no en portación, distribución o glorificación directa del narcotráfico. Su argumento fue claro:
Dos personajes metidos en esa onda, sí, pero el centro de la canción es romántico, no criminal. Ese momento es oro por una razón, porque revela cómo una obra puede cambiar de significado dependiendo del país que la escucha. Tal vez la intención original era contar una historia trágica o un romance imposible. Pero México no escucha esas historias en vacío. México las escucha con el ruido de la violencia, con el peso de los nombres, con lo que representa Caro Quintero. Entonces la discusión ya no es solo musical, es política, es moral, y Lora queda atrapado en el centro. Y el detalle todavía más delicado es que, en medio de debates donde autoridades piden a intérpretes replantearse letras por apología del delito, Lora insiste en que la música no debería censurarse. Ahí se cierra el círculo perfecto. El hombre que asegura haber vivido represión real en el rock post-Avándaro, hoy se planta, otra vez, como defensor de libertad de expresión, mientras al mismo tiempo tiene que defender una canción que por el puro vínculo con un capo y un caso famoso, se presta a que la gente la meta al mismo saco que los corridos que el gobierno quiere frenar. Y es aquí donde el escándalo deja de ser chisme y se vuelve un retrato. El rock mexicano, encarnado en Alex Lora, no solo peleó contra prejuicios, peleó contra circulares, amenazas, vetos. Peleó contra el monopolio mediático por el control de una palabra, y terminó inevitablemente rozando el tema más explosivo del país, el narco, la censura y la discusión eterna de qué se puede cantar y qué no. Porque al final la pregunta real no es si Alex Lora es héroe o villano. La pregunta es qué pasa cuando un personaje se vuelve tan grande que ya no solo canta la realidad, sino que la representa. ¿Qué pasa cuando tu nombre es marca, tu historia es bandera, y tus canciones se convierten en pruebas dentro de una conversación nacional que nunca termina? Y si algo queda claro, es que la parte más oscura de esta historia no está en un camerino, ni en un rumor. Está en lo que se repite una y otra vez. Cada vez que Alex Lora habla de censura, aparece el pasado de Avándaro y la represión que él describe. Cada vez que aparece el Tri en una campaña, regresa el pleito con la televisión. Y cada vez que México vuelve a discutir narcocorridos, vuelve a salir la misma pregunta. ¿Qué tanto una canción puede ser solo una canción cuando el país que la escucha está marcado por la violencia y por el poder?